Una vez más, buenos días. Estamos nosotros estudiando aquí en la clase dominical Cristo en el Antiguo Testamento. La mayoría creo que ya nos ha acompañado, pero igual si hay visitas, nosotros tenemos periodos de 3 meses donde nos dedicamos al estudio de un tema en particular para nuestro crecimiento y mejor entendimiento de las Escrituras. Y en particular, este trimestre está dedicado a la doctrina o de la cristología, podemos llamarla, en el Antiguo Testamento. Es decir, el Señor Jesús claramente le enseñó a sus discípulos que todas las Escrituras daban testimonio de Él. Y para cuando el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, Él se está refiriendo a lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Nosotros a la fecha conservamos esta distinción del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero como hemos insistido, la Biblia es un único libro con un único tema, aunque esté compuesto por 66 libros. Y este tema, como el Señor Jesucristo entonces lo dijo, se trata acerca de Él. La semana pasada nosotros iniciamos con este recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento, habiendo establecido las bases acerca de qué es lo que nosotros estamos buscando, porque a menos que nosotros tengamos claro quién es esa persona del Mesías, quién es el Cristo, nosotros podemos estar leyendo los pasajes del Antiguo Testamento, lo podemos tener frente a nuestros ojos, pero no lo vamos a reconocer. Entonces, habiendo establecido esas bases, ahora sí estamos viendo ya algunos pasajes. Con respecto al tema de los pactos, vimos que el Señor Jesucristo mismo era el corazón del pacto, es decir, no es simplemente un elemento más, como Malaquías capítulo 3, versículo 1 lo presenta. Él es el mensajero, el ángel del pacto. Él es el que cumple la promesa hecha a Abraham, Él es el que cumple la promesa hecha a David. Dos figuras centrales en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a dedicar a estudiar el tema de Cristo en persona. No a la persona de Cristo, ya eso lo estudiamos, sino Cristo en persona. ¿A qué nos referimos? A las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y antes de seguir en el tema, como nota introductoria, nosotros reconocemos o hacemos una distinción en cuanto a la manera en que Dios se ha revelado. Hablamos por un lado de una revelación general y por el otro de una revelación especial. Por revelación general nosotros nos estamos refiriendo a que la creación misma da el testimonio suficiente de que hay un Dios y de que este Dios es poderoso, de que es un Dios sabio, como lo expresa Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, todos aquellos que se sostienen en su postura de decir de que no hay un Dios, sencillamente están siendo injustos, como luego dice Pablo. ¿Por qué? Porque están reteniendo la verdad. Pero lo que es evidente es que al ver la creación hay un Dios. No obstante, el conocimiento que la creación nos da, aunque es un conocimiento correcto, no es suficiente. No es suficiente porque al observar la creación, el hombre no puede saber cómo ser reconciliado para con Dios. El hombre no puede tener el conocimiento para salvación, observando los cielos y las estrellas, estudiando los animales. El conocimiento particular de que este Dios es un Dios trino y de que el Padre envió al Hijo para que éste diera su vida para salvar a un pueblo que el Padre le dio, solamente viene por medio de la revelación especial que nosotros tenemos. La revelación especial es entonces aquello que Dios ha comunicado de distintas maneras, por sueños, por visiones, y para nosotros particularmente ya la revelación especial de Dios es las Escrituras. Nosotros aquí tenemos el conocimiento que Dios ha querido dar acerca de sí mismo, acerca de nuestra condición, acerca de Cristo y acerca de cómo podemos ser salvos. La revelación general, entonces, aunque correcta, no es suficiente. La revelación especial sí da el conocimiento necesario para la salvación.
Pero precisamente, como les decía, el hecho de que nosotros ahora tengamos las Escrituras, al leerlas, nosotros vemos que precisamente antes de que Moisés escribiera las primeras palabras del Génesis, ya Dios se había revelado. Precisamente el Génesis nos viene a mostrar que Dios se había comunicado con Adán y con Eva, se comunicó con Noé, con Enoc, con Abraham. ¿Y cómo lo hacía? De nuevo, de muchas maneras, pero particularmente muy al inicio, a través de visiones o de sueños. Pero conforme empezamos a tener, o el hombre empieza a tener las Escrituras, cada vez ese tipo de revelaciones va cesando. Pero de las maneras en que Dios se reveló y que nos atañe en particular para nuestro estudio de Cristo en el Antiguo Testamento, hay una muy especial, y eso es que Dios se manifestó a sí mismo. Se manifestó a sí mismo. No era solamente una voz que ellos escuchaban, no era un sueño que ellos tenían, sino Dios en persona. Dios en persona. A estas apariciones se les conoce como teofanías. Una teofanía es una aparición de Dios, en palabras sencillas. Se refiere a esas manifestaciones visibles de su presencia que sucedieron ocasionalmente. Es decir, estas no se daban todo el tiempo, pero de cuando en cuando nosotros al leer el Antiguo Testamento vemos que Dios se aparecía al hombre. Por ejemplo, nosotros tenemos la columna de nube y de fuego, ¿verdad?, que acompañó al pueblo durante su salida de Egipto. También tenemos los truenos y los relámpagos y esa voz que se escuchaba en el monte Sinaí cuando la ley precisamente estaba siendo dada. Se entiende que ahí estaba la presencia de Dios. Sin embargo, dentro de las teofanías, las más abundantes y la que particularmente de nuevo nos atañe, son aquellas que conocemos como cristofanías, es decir, apariciones de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Una aparición en forma humana del Cristo preencarnado. Del Cristo preencarnado. Y hermanos y amigos, ahí no hay pérdida. En el momento que usted está leyendo una cristofanía, ese es Cristo. O sea, no hay más allá. Y es una oportunidad llena de riqueza teológica para nosotros seguir aprendiendo acerca de la obra y persona del Señor Jesús. Ahora, notemos bien lo que esta definición está diciendo. Es una aparición preencarnada. Preencarnada, es decir, aunque la figura de hombre que ellos vieron en efecto tenía forma humana, aún Cristo no había asumido la naturaleza humana. Esto nosotros sí tenemos que recordarlo. Cristo asumió la naturaleza humana hasta cuando llegó el día de la encarnación, hasta que por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en María, siendo virgen, fue concebido. Y en efecto, ahí sí, tuvo un cuerpo como nosotros. Pero antes de eso eran apariciones con forma humana. Así como Juan en su primera carta dice que es un error herético, condenatorio, que es del anticristo, aquellos que afirmaban que Cristo no había venido en carne, nosotros debemos también de cuidarnos de decir de que Cristo tuvo un cuerpo antes de que realmente se diera la encarnación. Solamente veamos un pasaje que nos muestra esta distinción que debemos tener presentes. Vamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas 5:2 dice así. Voy a leer para ustedes de la versión de las Américas y ya luego nada más les digo la diferencia central que quiero destacar. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, ustedes leerán ahí, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y sus salidas o sus orígenes. Ahí está como algunos han decidido traducirlo, pero podemos notar lo que el pasaje nos anticipa. Por un lado nos está diciendo que de Belén va a nacer, que de Belén va a surgir ese que va a ser el Redentor tan anhelado. Pero por otro lado nos dice, y que sus salidas son desde tiempos antiguos.
¿Qué es lo que estamos leyendo? Bueno, que precisamente el Hijo de Dios es eterno porque es Dios. Pero iba a venir el día en que, en un sentido, iba a salir de Belén. Es decir, se iba a encarnar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. El Hijo de Dios, antes de encarnarse, por decirlo de alguna manera, dejó el cielo en ocasiones para manifestarse al hombre, para que fuera visto, para que fuera escuchado, para dar mensaje, como veremos. ¿Cómo nosotros sabemos en general que estamos ante una cristofanía? Bueno, en primer lugar, este es el título que más claramente nos va a ayudar a nosotros a ver que estamos ante una cristofanía. Es el título del ángel de Jehová. Y como vamos a ver, no hay pérdida. Es que lo que este ángel dice y lo que se le atribuye a este ángel, la única conclusión es que es Dios. Pero a la vez vamos a ver de que es distinto de Dios. Entonces, es ese título, el ángel de Jehová, o en algunas versiones, el ángel del Señor. Dios es espíritu, ¿verdad? Le dijo Jesús a la mujer samaritana, nosotros no podemos ver a Dios. Cuando nosotros leemos en las Escrituras del brazo fuerte de Jehová, de que sus ojos están mirando la tierra, es claramente un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender, pero no es porque Dios tenga literalmente un brazo, tenga ojos. Dios es espíritu. Sin embargo, en la persona del Hijo, vemos que Él se manifiesta visiblemente para revelar de que es un ser personal, no que se trata simplemente de una fuerza, de una energía abstracta, como algunos a veces prefieren referirse como ese algo superior que tiene que haber, pero no lo definimos. No, la Biblia es bien clara, Dios es un ser personal, se comunica, se revela, y en particular se reveló por medio del Hijo, aún antes de la encarnación. Esto nos enseñan las cristofanías. Además, cuando nosotros leemos el ángel de Jehová, yo sé que al leer el ángel, posiblemente a veces nos pueda tomar a nosotros desprevenidos. ¿Por qué? Porque la palabra ángel, más bien tendemos a asociarla con los seres celestiales, con Miguel, con Gabriel, los serafines. Pero ángel es simplemente mensajero. De hecho, en Miqueas, en ese pasaje que leíamos, también la semana pasada, es el mensajero del pacto. Entonces podemos también leerlo como el mensajero de Jehová. El mensajero de Jehová. Claramente nosotros vamos a ver que cuando se trata de un ángel en ese sentido, de un ser creado, va a ser también evidente. ¿Por qué? Porque estos ángeles no van a recibir adoración. Estos ángeles no van a atribuirse a sí mismos obras divinas, o no se van a llamar a sí mismo como el Señor, sino que ellos van a decir, vengo de parte del Señor. Entonces, tanto en griego como en hebreo, la palabra ángel tiene ese sentido de mensajero. Por lo que entonces, si a veces le queda a usted la duda, piense, bueno, y si este pasaje lo leo como el mensajero del Señor, ¿estoy entonces ante una cristofanía? También lo otro que puede pasar cuando uno lee del ángel de Jehová es que entendemos ese de Jehová simplemente como que viene en nombre de, o sea, es el ángel que viene en el nombre del Señor. Pero también hay una figura gramatical, yo soy honesto, yo eso no recuerdo si me lo enseñaron en la escuela, en el colegio, pero que se llama, ¿qué se me hizo? Una posición. Una posición. Es decir, que los dos elementos que están siendo unidos por esa partícula son realmente de la misma clase. Entonces, cuando uno lee el ángel de Jehová, uno lo puede leer también como el ángel que es Jehová. El ángel que es el Señor. Entonces, queda muy claro de que no es solamente el sentido de que viene en nombre de, sino que es Dios mismo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? Veamos algunos pasajes. Génesis capítulo 16. Yo hoy lo tengo claro, no vamos a poder ver todos los pasajes. Al final hay una lista para que puedan estudiar en sus casas, y de hecho es parte del propósito del curso, que nosotros tengamos las herramientas para que cada uno pueda en sus estudios personales llegar a las conclusiones. Génesis 16, Agar es echada por primera vez
Y aparece el ángel de Jehová, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Notemos, ¿verdad?, que también usualmente tiene ese artículo definido. Estamos leyendo el ángel de Jehová, no que le apareció un ángel de Jehová. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros de que estamos hablando con alguien que se identifica como Dios? Vamos a leer a partir del versículo 10. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Ese versículo 13, ¿verdad?, nos da la información. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. ¿Con quién estaba hablando entonces? Con Jehová, con Dios. Eso nos dice el pasaje y es lo que Agar reconoce: tú eres Dios que ve. De nuevo, si este ángel de Jehová no era realmente el Dios vivo y verdadero, inmediatamente tuvo que haberla detenido y decirle: yo no soy el Señor, vengo en nombre del Señor. Pero Agar le dice: tú eres Dios que ve. Y el ángel no le discute ese aspecto. También adelantándome un poco, ¿qué más notamos en este pasaje? Aprovechando que lo hemos leído. Vemos que es el ángel el que le dice que multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Quién tiene el poder para dar vida si no es Dios? De nuevo, si este ángel era un mensajero en nombre de, simplemente lo que hubiera dicho es: y Jehová multiplicará tu descendencia. Pero el ángel está diciendo: yo la voy a multiplicar. ¿Cómo puede ser eso? También en el versículo 11 vemos que este ángel tiene conocimiento certero de lo que será en el futuro. He aquí que has concebido, además de que ya sabía lo que ella en sí misma había concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos. Está dando conocimiento cierto del futuro. ¿Quién de nuevo conoce todas las cosas y sabe lo que será? Solamente el Señor. Pero este ángel lo comunica sabiéndolo él mismo. Ciertamente entonces, de nuevo, este no es un ángel ordinario, no es un ser creado, es el mensajero que es el Señor. Vamos a el libro de Jueces, capítulo 13. En el libro de Jueces hay varias cristofanías, pero vamos a leer esta. Versículo 21 y 22. Es el nacimiento de Sansón, el ángel del Señor. El ángel que es el Señor se aparece a Manoa y su mujer. Versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. De nuevo, si era simplemente un ángel que había sido enviado por el Señor, un ser creado, ¿por qué tendría que decir Manoa que vamos a morir porque hemos visto a Dios? No, ustedes no vieron a Dios. Pero él tiene este temor porque reconoce que este no es un mensajero ordinario, es el mensajero que es el Señor. Y vemos cómo ellos están aplicando lo que ya ellos conocían, tanto por la tradición que sus padres les habían enseñado, como por la revelación que ya tenían con los libros que Moisés había escrito. ¿A qué me refiero? Precisamente que le había revelado Dios a Moisés: que no hay hombre que vea mi gloria y viva. Y precisamente Manoa tiene el temor de que si ha visto a Dios, vaya a morir. Bueno, luego la esposa le da la respuesta, ¿verdad? Si nos han prometido un hijo, Dios va a cumplirlo, ¿verdad? No vamos a morir. Y en efecto sabemos que Dios les guarda su vida y Sansón nace. Pero el punto es, precisamente porque era este ángel de Jehová, Manoa tuvo ese temor.
También hay una respuesta similar en el caso de Gedeón, que él entiende que ha visto el rostro del ángel de Jehová y que va a morir, y el Señor le dice que no será. También tenemos la certeza de que esta es una cristofanía, de que es el Hijo de Dios revelándose, porque es que el ángel de Jehová abiertamente dice que es Dios. Vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 22. Vean, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Pero no está hablando el ángel, pero es Jehová quien jura. Capítulo 31. Versículos 11 al 13. Es Jacob, el ángel de Dios, leemos aquí, es el mismo ángel de Jehová. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Quién le estaba hablando? El ángel de Dios. Y este ángel de Dios le dice: yo soy el Dios de Betel. Ven, el ángel de Jehová dice de él mismo: yo soy Dios, yo soy Jehová. Y lo está identificando con aquella ocasión, ¿verdad?, que Jacob había hecho un voto, que si prosperaras mi camino y demás. No podemos detenernos por todos esos pasajes, simplemente esa es la referencia. Y el ángel dice: yo soy ese mismo Dios. Éxodo capítulo 3. Hay mucho que se podría decir, evidentemente, de el encuentro de Moisés con la zarza que ardía y no se quemaba. Sencillamente veamos qué es lo que sucede. ¿Quién estaba en la zarza? Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se apareció? El ángel de Jehová. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El ángel de Jehová, que es Jehová, no es entonces un ser creado, es Dios mismo, es en particular el Hijo de Dios revelándose. Es interesante, ¿verdad?, que entonces luego en el Nuevo Testamento, en Juan 8, leamos de que los hombres fariseos quisieran arrojar piedras a Cristo por él llamar o decir: yo soy. Él fue el que lo dijo a Moisés. Entonces vemos que el ángel se atribuyó obras o atributos divinos, ¿verdad? Como les decía, en el caso de Agar, él dijo que multiplicaría su descendencia, predijo lo que sería. Un caso más, Éxodo 23, 21. Éxodo 23, 21. Guárdate delante de él. ¿De quién? Del ángel. El versículo 20 dice: aquí yo envío mi ángel, dice Jehová. El versículo 21 dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Notemos en particular esto: porque él no perdonará vuestra rebelión. Se le está adjudicando al ángel de Jehová la potestad de perdonar o no la rebelión, de perdonar o no los pecados. Y si aplicamos nosotros lo que también ya sabemos por el Nuevo Testamento, ¿qué ocurrió cuando le llevaron a Cristo, aquel paralítico, entre cuatro? Lo subieron, ¿verdad?, y lo bajaron por el techo. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los demás? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero resulta que el ángel de Jehová también puede perdonar la rebelión.
¿Contra quién estamos entonces aquí? Ante el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, que es Jehová. La conclusión de los fariseos que estaban ahí presentes cuando Jesús sanó al paralítico era correcta. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no quisieron admitir era que Dios en su revelación había manifestado que el ángel de Jehová, que es el mismo, también podía perdonarlos, y que entonces estaban ante aquel que se había revelado, ante aquel que les acompañó a sus antepasados durante su viaje en el desierto por tantos años. Finalmente, este ángel recibe adoración, lo cual, de nuevo, como les decía, los seres creados no podían recibir. Nosotros leemos en Apocalipsis, ¿verdad?, cuando Juan se arrodilla y el ángel le dice, no, adora a Dios, adora a Dios. Pero este ángel no solamente es que recibe adoración, la demanda. ¿Qué es lo que le dice a Moisés? Quita tu calzado porque la tierra en que estás es santa. ¿Qué le dijo el capitán del ejército de Jehová, que es también el ángel de Jehová? Es otro título, el capitán del ejército de Jehová. ¿Qué le dijo a Josué? Quita tu calzado porque la tierra en que estás es santa. ¿Por qué era santa la tierra? Porque la presencia que estaba ahí era la de Dios. No solamente recibe, demanda la adoración. Entonces, queda claro que cuando hablamos de cristofanías estamos hablando de uno que se identifica como Dios, pero como les decía, es también a la vez uno que es diferente de Dios. Vamos, por ejemplo, a Éxodo 33, 14. Mientras buscamos el pasaje, si ustedes vuelven a leer el caso de Agar, van a notar que el ángel de Jehová le dice, multiplicaré tu descendencia, Ismael será un hombre fuerte, pero también en otro de los versículos le dice, Jehová ha oído tu aflicción. Habla en primera persona, pero también habla a veces en tercera persona. Dice, yo soy Dios, pero a la vez Jehová ha oído, o Jehová hará. Es Dios, pero a la vez es diferente de Dios. Éxodo 33, 14 dice, es Moisés preguntando o diciendo, ¿verdad?, que vaya tu presencia con nosotros. ¿Qué responde Dios? Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos ahora a Isaías 63, 9. Es el profeta Isaías orando, pero al orar él recuerda este evento. ¿Verdad? Porque dice el versículo 7, Isaías 63, 7, de las misericordias de Jehová haré memoria. Entonces, está recordando precisamente esas misericordias que mostró cuando los sacó a su pueblo de Egipto. El versículo 9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Jehová dice, mi presencia irá. Pero también sabemos que quien estuvo con ellos fue el ángel de Jehová. Es identificado con Dios, pero también es diferente de Dios. Vemos que Dios mismo habló de él como mi ángel. Él no dijo, yo soy el ángel. No, es mi ángel. Pero cuando el ángel habla, dice el ángel, yo soy Dios. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué se puede concluir? Bueno, nosotros sabemos que es hasta el Nuevo Testamento que nosotros tenemos completamente la revelación de que Dios es uno, que es uno y es tres. Pero al menos los santos del Antiguo Testamento debían entender de que Dios es un ser simple en el sentido de que todos sus atributos, o sea, no hay conflicto entre ellos, pero también hay una complejidad, precisamente por este lenguaje. Mi ángel, pero el ángel dice, yo soy Jehová. Es Dios, pero a la vez es diferente de Dios. Claramente para nosotros, ya con la revelación del Nuevo Testamento, entendemos ese lenguaje a la luz de la doctrina de la Trinidad. Y vemos cómo también al estudiar acerca del ángel de Jehová podemos llegar nosotros a esa conclusión.
Ahora, ¿qué más podemos nosotros aprender por medio de las cristofanías? Bueno, vemos nosotros un anticipo de nuevo de las labores que se esperaban del Mesías, las que ya estuvimos estudiando. Vemos un anticipo de la labor profética, un anticipo de la labor sacerdotal y vemos un anticipo de la labor regia, es decir, como rey. Nosotros ya no esperamos más cristofanías. ¿Por qué? Porque Cristo ya se encarnó. Lo que esperamos es que ahora este Cristo encarnado vuelva por segunda vez. Eso es lo que nosotros aguardamos. Nosotros ya no estamos esperando manifestaciones del ángel de Jehová. Lo que esperamos es al Señor mismo encarnado. Aquel que resucitó de entre los muertos, ascendió y regresará. Pero eso no quiere decir de que no haya provecho para nosotros estudiar precisamente estas facetas de lo que el ángel de Jehová hizo cuando se reveló. Sin duda la que más destaca es la labor profética, porque precisamente y usualmente cuando el ángel de Jehová se manifestaba, ¿para qué era? Para traer mensaje. Traía la palabra de Dios. En algunas ocasiones era juicio, como por ejemplo cuando le dice a Abraham lo que va a hacer respecto a Sodoma y Gomorra. Como también cuando el ángel de Jehová ejecuta el juicio después de que David hizo el censo. También trae mensaje de esperanza, de promesa, como le promete a Abraham de que tendrá un hijo, como le promete a Manoa que tendrá un hijo, como le dijo a Agar que tendría un hijo. Pero es una labor profética, trayendo tanto palabra de juicio como palabra de consuelo, de revelación. Incluso podemos nosotros ver hasta un anticipo de una labor sacerdotal. Esto en particular se puede ver en el libro de Zacarías. Podemos buscar en Zacarías capítulo 6. Entonces, antes de Malaquías, que es el último libro, encuentran Zacarías. Zacarías capítulo 3 en particular. Hay una visión que para algunos puede ser familiar. Vamos a leer el versículo 3, Zacarías 3:3 hasta el 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora, puntualmente, de nuevo, esto es una visión que Zacarías tiene. No es como tal que el ángel de Jehová se le apareció, como quizás le apareció a Jacob o a Abraham. Es una visión, pero de nuevo, quien está en esta visión es el ángel de Jehová. Y sin duda tenemos aquí nosotros un cuadro, ¿verdad?, hermoso de lo que precisamente hace el Señor con uno. Pero vean quién dio la instrucción de limpiarle: el ángel de Jehová. Habló el ángel, y las ropas sucias fueron quitadas y fueron dadas ropas nuevas. Casi que podemos tener un eco, ¿verdad? Las cosas son viejas, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. El ángel de Jehová hablando, su justicia siendo imputada para nosotros, porque este mismo ángel que se le manifestó en la visión a Zacarías sería el que, una vez encarnado, iría en la cruz para pagar por los pecados de este sacerdote Josué y por los pecados de cada uno de los que el Señor le dio para que redimiera. También tenemos nosotros un anticipo de la labor real, de la labor regia. Recordemos que el rey es aquel soberano con la autoridad para gobernar, para guiar, para proteger a sus súbditos, como también para ejecutar el castigo necesario por las infracciones a su ley. Como les decía, en cuanto al juicio,
Tenemos los casos de Sodoma y de Gomorra. Tenemos el caso cuando David hizo el censo. En particular, cuando el ángel de Jehová le revela a Abraham lo que será de Sodoma, recordamos, ¿verdad?, que Abraham empezó a interceder a favor. Y si hubiera tantos justos, no lo haré si hubiera tantos. Y si hubiera tantos justos. ¿Por qué? Porque vean lo que le dice Abraham a este ángel. Lo pueden leer en Génesis 18:25. Leemos lo siguiente. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y vean lo que le está diciendo al ángel. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le está claramente adjudicando una labor real. Este ángel nunca es llamado rey, pero vemos aquí con una función que es claramente del rey, el de llevar el juicio. Lo mismo ocurre entonces, como les decía, cuando David hace el censo. No vamos a leer ese pasaje, pero también lo vemos defendiendo al pueblo. Vemos que precisamente el ángel de Jehová iba delante del pueblo cuando salió de Egipto para defenderles. Los defendió al cruzar el mar. También los defendió años más adelante, en particular al reino de Judá, cuando llegó el jactancioso imperio asirio, pensando que como habían conquistado al reino del norte, iban a hacer lo mismo con el reino del sur. Hablan jactanciosamente: no hay nación que se nos oponga, no ha habido Dios que se nos oponga, ustedes van a terminar bebiendo sus propios orines, ríndanse. Y ya, no le hagan caso a las palabras de Ezequías de que Jehová los va a libertar. ¿Qué ocurre? Ezequías ora al Señor, y esto es lo que leemos en 2 de Reyes 19:35 y en los pasajes paralelos en Isaías y en Crónicas. Y aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Quién defendió a Judá? El ángel de Jehová, el Señor, el Rey de su pueblo. No, el juicio es exclusivo de Dios, y Él los defendió, y así el imperio asirio se tuvo que quedar con las ganas de conquistar al diminuto imperio o reino del sur de Judá. Todo juicio ha sido dado al Hijo. Jesús en Juan 5:22 lo dice claramente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y vemos a este ángel de nuevo ejecutando el juicio. Y vemos también a este ángel entonces ganando la victoria para el pueblo del Señor, precisamente como Jesucristo ganó la victoria para su pueblo sobre el pecado y la muerte en la cruz. Pastor, ¿hay más pasajes? ¿Hay más pasajes? ¿Tienen la lista? Yo voy a dictarlos y pueden anotar. Este material luego va a estar puesto ya cuando el curso finalice, van a estar las diapositivas. Si alguno lo desea, por favor me envía un correo. Algunos me han dicho y francamente se me olvida. Si usted me envía un correo, yo le puedo responder con la presentación para que tenga todos los pasajes. Génesis 3:8, la voz del Señor en el jardín del Edén, anunciando la maldición y el evangelio, es claramente una cristofanía. Génesis 16, 7 al 13, ya la estudiamos, ¿verdad? La aparición a Agar, no voy a referirme más. Génesis 18, uno de los 3 hombres que llegan a Abraham y Sara, uno de ellos es el ángel de Jehová, eso lo vemos luego con el juicio que es anunciado sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 21, 17, el ángel del Señor que consuela de nuevo a Agar cuando ya es expulsada definitivamente. Génesis 22, 11 al 18, el ángel del Señor detiene a Abraham de sacrificar a Isaac. Génesis 24, 7 y versículo 40, el ángel guía al siervo de Abraham en la búsqueda de esposa para Isaac. Génesis 31, del 11 al 13, ya lo leímos, es el ángel advirtiendo a Jacob acerca del engaño de Labán. Génesis 32, 24 al 32, este lo vamos a leer ahorita con más detalle, es Jacob luchando con el ángel de Jehová. Éxodo 3, ya vimos el ángel del Señor en la zarza, que anuncia su nombre, demanda adoración. Éxodo 14, 19, el ángel está con Israel al cruzar el mar, protegiéndolo desde los egipcios. Éxodo 23, 20 al 23, el Señor promete que su ángel los guiará. Este ángel además perdona sus pecados, como leímos. Números 22, 22 al 35, el ángel del Señor se presenta como un adversario a Balaam.
Josué 5, 13 al 15, el capitán del ejército de Jehová aparece a Josué previo a la conquista de Jericó. Jueces 2, 1 al 4, el ángel aparece a la nación entera, llamándoles a apartarse de las naciones paganas. Jueces 6, del 11 al 24. El ángel del Señor aparece a Gedeón. Jueces 13, del 3 al 23. El ángel aparece a los padres de Sansón. Manoah teme que va a morir, como vimos. Segundo de Samuel 24, 16 al 17. El ángel ejecuta la disciplina de Dios por el censo convocado por David. Primero de Reyes 19, 4 al 8. El ángel de Jehová consuela e instruye a Elías cuando huyó de Jezabel. Segundo de Reyes 1, 3 al 4, el ángel de Jehová instruye a Elías para que le diga a los mensajeros que Ocosías morirá. Segundo de Reyes 19, 35, el ángel defiende a Judá de la invasión a Siria. Salmo 34, 7, ese tiene asterisco porque está bien, ese es debatible, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Queda para su consideración, si podemos concluir que también es el ángel del Señor. Pero si no, al menos tenemos a David haciendo una aplicación, así como el ángel de Jehová defiende a los suyos, el Señor, bueno, ya está, no voy a decir más porque se me va a poner a... Isaías 63, 9, el profeta nos dice que el ángel estuvo con Israel durante su vagar en el desierto. Daniel 6, 22, también de nuevo, alguno puede debatir, puede que no sea el ángel de Jehová, pero vemos a un ángel defendiendo a su siervo que está, ¿verdad?, en la fosa de los leones. Zacarías 1, del 8 al 12, hay muchas visiones, vimos la de Zacarías 3, la lista no es exhaustiva. Quiero finalizar la clase trayendo cómo Edmund Clowney, del Misterio Revelado, explica para nosotros el enfrentamiento de Jacob contra el ángel de Jehová. Entonces, yo los voy a invitar a que busquemos primero Oseas capítulo 12 para tener una referencia amplia. Oseas menciona este evento y vean cómo Oseas nos confirma que el hombre con el que Jacob luchó era el ángel de Jehová. Bueno, ahí ponen la última, nada más, no hay problema. Oseas 12 dice, versículo 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿A qué se está refiriendo? O sea, al incidente que tenemos en Génesis 32, cuando Jacob lucha con el ángel. Eso lo tenemos a partir del versículo 22. Jacob tiene un plan, ¿verdad? Él empieza a enviarle regalos a Esaú. Además, divide a sus familias de tal manera que si viene un ataque de Esaú, una parte pueda salir huyendo. Todo eso lo estaba planificando, pero de repente en esa noche le aparece esta figura de hombre. Y voy a leerlo para ustedes. A algunos les he compartido que ha sido como una de las maneras que mejor explicadas y que de verdad lo pone a uno en esa escena de esta lucha. Leo para ustedes. Jacob se quedó atrás mientras se llevaban a las últimas ovejas rezagadas al agua del vado, pero de pronto se dio cuenta que no estaba solo. En la oscuridad se encontró con otro, una figura misteriosa que en silencio lidió con él en un encuentro desesperado de lucha libre. En el antiguo, cercano Oriente, la lucha libre tenía asociaciones que diferían mucho de la farsa que vemos en los episodios de la televisión de nuestra cultura. Una manera en que un caso legal se podía resolver era por la dura experiencia de un encuentro de lucha libre, una prueba por medio de un combate. Jacob sufrió una prueba con esta lucha. Había pasado toda su vida en conflicto. En el vientre de su madre había luchado con su hermano mellizo Esaú, y desde entonces habían estado en contienda.
Jacob tenía miedo de que, con esa lucha, el amanecer pudiera traer la última batalla. Pero esta crisis trajo a su vida otra lucha más profunda. La lucha de Jacob era con Dios. Había buscado la bendición de la promesa de Dios con fervor y fiereza. Prevalecería a cualquier costo y por cualquier medio. La urgencia de este deseo en la vida de Jacob lo llevó contra su oponente, girando, agarrando, levantando. En algún punto de la jadeante agonía de la pelea, Jacob se dio cuenta de que este era más que un combate mortal. Todo el significado de su vida estaba en juego. El costo valía la bendición que él buscaba. Aquel que luchaba con él era el mismo ángel del Señor, Dios mismo apareciendo como un hombre. No era de extrañar que Jacob sintiera que su adversario era demasiado fuerte para él. La presión era muy grande. Ahora estaban de pie y los muslos de Jacob temblaban mientras se esforzaba para aguantar. No obstante, su temor trajo la desesperación. No podía rendirse, debía prevalecer. En ese momento su oponente tocó su cadera y Jacob sintió una sacudida paralizante. La fuerza de su pierna se había ido. No podía empujar con ella, ni siquiera podía poner su peso sobre ella. El encuentro se terminó. Jacob estaba cojo. Sin embargo, para Jacob la pelea no podía terminar. Cojo como estaba y cegado por sus lágrimas, se aferró más fuertemente a su impresionante adversario. No podía ganar por la fuerza, prevalecería en la debilidad. «Suéltame, que ya está por amanecer», dijo el extraño. Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». «¿Cómo te llamas?» «Jacob». «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob dijo: «Por favor, dime tu nombre». Pero el ángel contestó: «¿Por qué preguntas cómo me llamo?». Y después lo bendijo en ese mismo lugar. Siglos después, el profeta Oseas les recordó a los descendientes de Jacob la extraña victoria de su antepasado. Las tribus de Jacob eran igualmente culpables ante Dios. Déjalos que recuerden a Jacob. Dios trató en él en medio de sus decepciones, pero él persuadió a Dios cuando lloró y buscó su gracia. La victoria de Jacob no fue, por supuesto, una conquista. No había dominado al ángel de Dios. Cojo e indefenso, solo podía aferrarse a aquel que lo tenía asido. La suya fue una victoria de fe. No lo dejó ir porque no podía. La bendición de Dios era toda su esperanza y su deseo. La fe gana cuando sabe que todo está perdido y se aferra solo a Dios. Israel, el nombre que Dios le dio a Jacob, refleja esta ambigüedad. Por lo general se podría traducir como Dios prevalece, pero el Señor le da vuelta al significado cuando le da el nombre a Jacob. Jacob ha persuadido a Dios. Con ese nombre el Señor reconoce la fe desesperada de Jacob. En el rico simbolismo de este relato, la revelación de Dios nos señala a Cristo de una manera doble. En la primera perspectiva, Cristo se manifiesta en esta narrativa como el Señor. Esta manifestación es más que un símbolo. La manifestación del Señor como un hombre o como el ángel del pacto anticipa la encarnación. El término teofanía describe tales apariciones del Señor. En el momento en que un hombre apareció en la oscuridad para luchar con Jacob, la revelación de Dios había ido más allá de los sueños a través de los cuales se había comunicado con él anteriormente, como con la escalera, ¿verdad? Dios se manifestó como el oponente de Jacob y con toda esa revelación mostró su propósito final de misericordia hacia Jacob. La extraña derrota del Señor de Peniel muestra el vínculo seguro de su promesa del pacto. Dios es fiel. Jacob, débil y errante como era, puede reclamar la bendición que Dios ha prometido. Cristo el Señor haría que nos aferráramos a Él totalmente. Hablar de aceptar a Cristo es usar una expresión muy débil. Como Jacob, el creyente clama: «No te dejaré si no me bendices». Qué extraña victoria gana el Señor en Peniel. Jacob parece ser el ganador en el episodio de la lucha. Él lucha con Dios y vence. El Señor no puede escapar de las garras del cojo Jacob sin conceder el premio por el cual Jacob pelea. Aunque pierde, el Señor gana. Sufre una derrota aparente para ganar la verdadera victoria. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor de la gloria se humilla para que los pecadores indefensos puedan recibir su bendición. Hay una segunda forma, pero no quiero exceder el tiempo que tenemos. Hermanos, hay mucha riqueza en todos estos encuentros.
Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas llegar, pero que estemos siendo motivados para nosotros ir a las Escrituras y ver cómo toda la obra de Cristo estaba aquí anunciada.